hay varios elementos a tomar en cuenta. En primer lugar, debemos definir cuál será el contexto de nuestro sistema, ya que es imposible generar un buen proyecto si no conocemos adecuadamente el dominio del negocio. Para ello se hace necesario trabajar en conjunto con el cliente y usuarios, es decir, una buena comunicación, para así poder ampliar nuestra visión y conocimiento del entorno del proyecto. Es probable que resulte interesante acceder a proyectos anteriores, es decir, antecedentes, que sirvan como referencia o guía para lo que estamos planteando, debiendo responder a preguntas tales como a ciertas preguntas que tienen que ver con nuestro proyecto. El acta de constitución del proyecto va a terminar resumiendo la visión estratégica, las metas, los objetivos e idealmente incluyendo una declaración de la misión y alcance de alto nivel. Esto ayudará a orientar al equipo de desarrollo en relación al enfoque y a mantener estos objetivos en mente durante todo lo que es la elaboración del proyecto. También va a ayudarnos a definir el trabajo adicional y las posibles mejoras del proyecto, ya que el equipo tendrá en cuenta dicho contexto. Entonces, cuando hablamos del contexto, debemos tomar en cuenta preguntas tales como las siguientes. Por una parte, ¿por qué el cliente está enfocado en ese proyecto? ¿Cuál es el problema o necesidad que debemos resolver? ¿De qué trata el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos de negocio de este proyecto? ¿Cómo se define el éxito para el proyecto? ¿Hay alguna métrica definida que nos permita medir el alcance del éxito final? Vean que son preguntas sumamente interesantes relacionadas con lo que es el contexto en el cual está construido nuestro proyecto. Luego de allí tenemos un segundo elemento que sería el de definir los parámetros del proyecto. Siendo el gestor de proyecto, el líder de proyecto, debemos estar rodeados de diversos expertos en nuestro equipo de trabajo. Lo más difícil es entonces organizar a estas personas para que trabajen juntas en armonía en pro de cumplir con los objetivos del proyecto. Por lo que mostrarle el plan del acta de constitución del proyecto al equipo es tan importante como definir el alcance del proyecto. Si nosotros no le damos la información a nuestro si nosotros no le damos la información adecuada a nuestros diferentes proyectos, vamos a tener muchas fallas en su desarrollo. Entonces, hay que asegurarse entonces de ser transparentes respecto a las restricciones generales y a los supuestos del proyecto, así como a toda la información pertinente que cada miembro requiera poseer. A fin de cuentas,
en el equipo, cuando estamos trabajando en equipo, o ganan todos o pierden todos. Es muy poco probable que el proyecto sea exitoso si cada miembro del equipo hace las cosas por su lado. Por lo tanto, establecer un equipo de expertos en lugar de un equipo de solistas te ayudará bastante y establecerá un sentido de trabajo desde el principio. En respecto a este punto, también debemos hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto para el proyecto? ¿Cómo se divide ese presupuesto? ¿Cómo es la línea de tiempo? ¿Cómo imaginas la colaboración con el cliente? ¿Cuál es el primer objetivo que trabajará el equipo? Vean que son preguntas importantes que debemos tomar en cuenta cuando desarrollamos nuestra acta de proyecto. Lo siguiente que debemos hacer es definir los detalles del proyecto. Un aspecto muy importante en la gerencia de software es definir adecuadamente los detalles del proyecto. El equipo necesita entender qué se debe hacer y qué se debe entregar exactamente para alcanzar el éxito. Una parte crucial de esta sección es el producto, servicio o resultado requerido. Dado que estos suelen definirse al principio del contrato, el equipo debe comprender cuáles son las expectativas del cliente. Esto incluye posibles supuestos y restricciones que hayan sido establecidos, como por ejemplo el número de revisiones a considerar. Es decir, si el cliente va a recibir información, con qué periodicidad, diario, mensual, semanal, etcétera. Esto nos lleva a pensar en un elemento de gran utilidad que debemos nosotros incluir cuando estamos planteando nuestra acta de constitución del proyecto, nuestra planificación inicial, que sería la EDT y los recursos. Recuerden que la EDT nos permite establecer y organizar el conjunto de actividades que vamos a realizar. Y los recursos se refieren a todos aquellos elementos disponibles y necesarios para lo que es la ejecución de nuestro proyecto. En el caso de desarrollo de software, los dos recursos principales son el tiempo y las personas encargadas de realizar el proyecto. Vean las preguntas que están relacionadas con esta área. ¿Qué está dentro o fuera del alcance? ¿Qué debemos hacer y qué no? ¿Hay algunos requisitos iniciales del proyecto que estén predefinidos? Es decir, ya el cliente tiene algunos elementos que desea que cumplamos forzosamente. Por lo general sí. ¿Cuáles son los límites del proyecto que el equipo no debe cruzar? Especialmente los relacionados a costos y tiempos. Cuando hablamos de definir la EDT, es decir, la estructura de desglose del trabajo y la planificación del proyecto, debemos asegurarnos de que el equipo tenga claro cómo se crean los resultados. Al desarrollar este acta es esencial dividir el trabajo en partes más pequeñas y hacer un desglose del proyecto que incluya las diversas asignaciones. Esto muestra cómo se lograrán los resultados y quién trabajará con quién y en qué actividad. Es fundamental entonces hacer funcionar correctamente al equipo de desarrollo a través de la estructura general de la planificación y desglose de los recursos del proyecto, para que los miembros de dicho equipo puedan opinar y ayudarnos en lo que es la optimización del sistema. Al trabajar como líderes de proyecto a través de la planificación
En tiempo real, las dependencias se aclaran y el equipo se vuelve parte del plan, ya que interactúa constantemente con el proyecto. También ayuda a la comprensión y a la responsabilidad, compromiso respecto al proyecto, el tener siempre información a la mano y disponible. Estos desgloses pueden variar en detalle y pueden trazar diversas actividades según cada etapa, pudiendo estar conectados a fechas específicas y vinculados a la planificación de recursos. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de definir las responsabilidades, de asignar las responsabilidades. Un aspecto importante del acta de constitución del proyecto es la estructura general del equipo del proyecto, tanto interna como externamente. Esto nos lleva a pensar quién está trabajando en el equipo, quién puede aprobar las cosas antes de que sean entregadas al cliente, quién del lado del cliente debe ser consultado antes de firmar. Establecer estos parámetros ayudará a evitar malos entendidos y nos dará la idea de lo complejas que serán las aprobaciones. Entonces, lo que es este cuadro de mando que tenemos aquí a continuación, tenemos resumida dicha información. Fíjense que allí se nos dice que las personas que integren nuestro equipo de desarrollo deben estar comprometidos, es decir, debe asignárseles una tarea. Debemos definir quién hace el trabajo. Debemos establecer para cada grupo de trabajo un responsable de la tarea, es decir, quién es la persona que va a tomar las decisiones en ese grupo. Estos trabajos deben ser consultados con algún miembro de lo que es el proyecto. Por lo tanto, debemos también estar claros de a quién debemos preguntar, quién va a validar los elementos antes de continuar, y todo el equipo debe mantenerse informado respecto a lo que estamos haciendo, debiendo cumplir con los entregables correspondientes. Vean que si estamos hablando de lo que es el equipo interno, debemos asegurarnos de delinear la estructura del mismo y de que todos sepan quiénes son parte del proyecto y cuáles son las responsabilidades de cada quien y las asignaciones de autoridad. Esto incluye al líder del proyecto, al gerente de cuentas, a los miembros del equipo de trabajo como analistas, desarrolladores, etcétera, pero también a los jefes superiores en caso de que estos tengan que firmar los resultados o entregables. Desde el punto de vista externo, debemos preguntarle al cliente algunas cuestiones. ¿Quién sabe realmente lo que se supone que debemos hacer y por qué? Es decir, ¿quién se va a encargar de supervisar nuestro trabajo? ¿Quién es el responsable de aprobar los informes? No necesariamente la persona que conoce los procesos es la misma que termina firmando las aprobaciones. Esto es como el caso del usuario y el cliente. ¿Quién es responsable de firmar los activos? O sea, ¿quién es el que nos paga? Y hay alguna junta directiva que debe ser consultada. Allí tenemos varias preguntas importantes. Vean que debemos considerar a la junta directiva de la empresa si ésta existe, ya que se podrían presentar conflictos si no los contactamos. Recuerde que nuestros clientes pueden tener su propia política interna, por lo que no podemos esperar que ellos sean los que nos contacten a nosotros. Luego de esto, ya casi terminando la parte de teoría, debemos establecer los riesgos y restricciones.
Vean que debemos procurar que los plazos no sean demasiado cortos, que terminen apresurando demasiado el trabajo, ni tampoco demasiado largos. Debemos conocer las restricciones presupuestarias de nuestro proyecto, es decir, de cuánto dinero dispone la empresa para lo que es el desarrollo de ese sistema. Debemos buscar a ver el grado de conocimiento de la parte técnica que tengan las personas de la empresa para así poder desarrollar una solución acorde a su nivel. Debemos tener en cuenta que el panorama de las partes interesadas puede ser sumamente complejo. Y por último, debemos tratar de que haya un único sitio donde podamos registrar las diversas fallas que se presenten. Al identificar los riesgos, suposiciones, problemas y dependencias del sistema, debemos asegurarnos de incluir una descripción general de estos en lo que es el acta de constitución del proyecto. Los proyectos pueden ser complejos por muchas razones y siempre es útil tratar de pensar y anticipar en lo posible la mayor cantidad de riesgos y problemas que puedan presentarse para así poder elaborar estrategias para su reducción. Finalmente tenemos un último elemento respecto a lo que es el trabajo con el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es la necesidad de compartir este elemento? Una vez completado este documento, debemos asegurarnos de que todo el equipo, incluidos los nuevos miembros que se unan más adelante, reciban una copia. Puede ser inclusive en digital. También es ideal para los registros de entrada y para garantizar que el equipo no pierda su enfoque. Hay que hacer que el cliente firme este documento también para formalizar las cosas desde el principio. Será muy útil el mantener esta acta y utilizarla cuando se involucren nuevas partes interesadas o cuando el proceso de aprobación resulte más complicado de lo anticipado. Vean que tenemos allí muchísimos elementos que tienen que ver con esta herramienta. Sí, también la parte legal, la parte formal, etcétera. Entonces tenemos muchísimos elementos que tienen que ver con esta herramienta y que debemos tomar en consideración. Díganme alguna duda respecto a lo planteado, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna opinión al respecto? No hay preguntas al parecer. Vamos a continuar entonces. Bueno, con esto hemos cerrado el tema de teoría que correspondía al día de hoy. Vamos entonces a tomar 5 minutos de descanso para que refresquen esas neuronas, se tomen un cafecito, etcétera, y luego continuaremos con lo que es la parte del diagrama de Gantt para seguir con la explicación por donde quedamos la fecha anterior.